aspecto pues muy importante que nos dio la pauta de por qué hablar de este tema es porque tenemos muchas organizaciones que se acercan con nosotros preguntando si manejamos evaluaciones de inteligencia, y algunos casos muy particulares de que dicen es que no sé, mi jefe o el director general o en este caso el líder contratante tiene una idea muy arraigada de que se debe de evaluar inteligencia y que las personas la persona que se seleccione tiene que ser inteligente. Pero ¿por qué? O sea, ¿por qué inteligencia? ¿O qué es lo que piensa este jefe o estas personas que creen que la inteligencia les va a dar como ese predictor de desempeño? Entonces queríamos hablar de ello, explicar lo bueno y lo malo de evaluar la inteligencia, ¿no? Porque a veces se quiere evaluar pero sin algún fundamento detrás o sin alguna justificación. Y a veces pues son personas que tienen algún juicio preconcebido, o sea, un prejuicio de que pues es bueno, ¿no? Evaluarlo, y ya cuando tienen el dato pues a veces no saben qué hacer con él, ¿verdad, Ceci? Sí, exacto. O sea, sabes que ahorita que te escuchaba y creo que es parte de lo que hemos ido platicando. A veces nosotros como consultores tenemos que regresar con preguntas con el cliente, ¿no? Y eso luego a veces puede hacer mucho ruido, como oye, pues no me estás entendiendo lo que te pido, o es algo como muy, muy sencilla mi solicitud como para que todavía me estés preguntando otra vez. Justo por lo que decías, ¿no? O sea, que preguntamos, oye, pero ¿por qué quieres evaluar inteligencia? ¿O para qué quieres evaluar inteligencia? ¿Cuál es el objetivo de esto? Y pasa como con muchos otros aspectos, como cuando evaluamos temas más relacionados con personalidad, que si no tenemos claro el objetivo, el resultado, a lo mejor uno no voy a saber ni qué es lo que estoy esperando de resultado o cómo es que ese resultado realmente le voy a poder sacar provecho, ¿no? Hace poquito estaba hablando con un cliente. Yo me enfoco mucho a dar servicio a nuestras alianzas, a consultores también de recursos humanos. Entonces, pues ellos a su vez tienen que dar este servicio a otros clientes, ¿no? Y hace poquito que hablaba con un cliente y le preguntaba justamente como qué era lo que quería evaluar, qué era lo que necesitaba de resultados. Una de las herramientas que solicitaba era justamente una de las que nosotros ofrecemos como herramientas cognitivas. Y era esta pregunta, ¿no? De en qué parte o para qué lo vas a utilizar. Y me dice, ¿sabes qué? Es que de hecho yo les acabo de regresar otra vez como el perfil y la información que me dieron, porque no tiene como que orden ni forma. Entonces, si no sabemos realmente el objetivo de evaluarlo, probablemente la información que nosotros recibamos pues no va a ser de provecho, o la vamos a tener ahí y no vamos a saber realmente ni cómo aplicarla, ¿no? Y aquí entra este punto bien interesante, o sea, definir la inteligencia o saber qué es la inteligencia para nosotros, para nuestros clientes, creo que es algo fundamental para entonces saber que, o que podamos partir de un mismo punto, o sea, que todos estemos dentro del mismo escalón avanzando hacia lo que necesitas, pero teniendo un dominio o entendiendo perfectamente qué es lo que necesitas evaluar y cuál es el objetivo de ello. ¿Por qué entender o por qué preguntamos esto y qué es la inteligencia? Y era algo que platicábamos tú y yo, Yaren, cuando empezamos a preparar este tema, la diferencia entre estos dos conceptos, ¿no? Inteligencia y razonamiento, que luego muchas veces ya en el día a día pueden llegar a confundirse, ¿no? Creo que a las dos nos ha pasado que tenemos clientes que nos piden evaluaciones de inteligencia o evaluaciones de razonamiento, y siempre va como en el mismo sentido, pero son conceptos que, aunque son parte de lo mismo, son diferentes, ¿no? Entonces tener primero como ese entendimiento o esa diferenciación entre un elemento y otro, o sea, tener como esa claridad entre qué es la inteligencia, que la inteligencia es como ese, como el todo, pues, porque vemos, como ves por aquí, es esa capacidad que tenemos para poder resolver problemas de la mejor manera, ¿no? O sea, con todas las herramientas que nosotros tengamos a la mano, poder aprovecharlas al máximo para poder solucionar un problema. Eso es lo que podríamos entender, o lo que podemos tener como una definición de inteligencia, ¿no? O sea, es poder aplicar esos conocimientos, esas habilidades, esas capacidades que tenemos para poder resolver un problema.
mientras que el razonamiento es básicamente la capacidad de extraer conclusiones. Entonces, o sea, el razonamiento es más una parte de la inteligencia que inteligencia por sí misma. Y a veces también, ¿por qué este punto? Porque hay evaluaciones que son a veces muy específicas, ¿no? Entonces por eso les digo, la inteligencia es ese todo, es lo que engloba todas estas partecitas, y una de ellas es justamente el razonamiento. El razonamiento, les digo, es el poder extraer conclusiones, el poder como analizar esa información para poder llegar o hacer esas conexiones lógicas que me den una respuesta, o que puedan a mí ayudarme a comprender de una mejor manera una situación, un suceso, los hechos, la información, etc. Entonces, sí, creo que este punto es bastante importante, sobre todo cuando, les digo, cuando estamos hablando de evaluaciones cognitivas o justamente de evaluar inteligencia. Y que fue un punto en el que tú y yo estuvimos un ratito por ahí viendo cómo, ya ver, entonces, ¿qué es qué, no? O cómo, hasta entender este punto de, pues bueno, es que más bien el razonamiento es un complemento, o es un pedacito de la inteligencia. Ahora, dentro de este mismo punto de que la inteligencia es ese todo, o sea, algo que también luego, y lo mencionabas tú ahorita al inicio, ¿no? O sea, que a veces llegan y nos dicen, oye, pues es que esta persona es muy inteligente y esta persona a lo mejor tiene todos estos títulos, maestría, doctorado, etcétera, y resulta que en alguna evaluación salió con una puntuación más bajita, ¿no? Entonces, es esto que vemos aquí, el conocimiento no es lo mismo que la inteligencia, ¿no? O sea, el conocimiento también es una parte, o es un elemento de la inteligencia, pero no es la inteligencia por sí misma, ¿no? Como decíamos, o sea, la inteligencia va a ser esa capacidad de utilizar ese conocimiento, esas habilidades, pero ni el razonamiento ni el conocimiento son inteligencia por sí solos, ¿no? Entonces, cuando estábamos viendo esto, por ahí me encontré y te platicaba Yarel sobre este artículo, y digo, a mí me llamó mucho la atención que es un artículo que se publicó desde 1994, ¿no? en el Wall Street Journal, en donde hablaba justamente de la inteligencia, ¿no? de una evaluación que se había hecho y que se había revisado diferentes puntos de la inteligencia, porque había otro libro donde pues estaba hablando, era un tema como que estaba muy, muy en boga en ese momento, y ahí justamente mencionaban estos, entre otros, mencionaban 25 puntos, pero estos a mí se me hicieron los más importantes. ¿Por qué? Porque son algo que digo, desde ese entonces ya nos hablaba justamente de que la inteligencia no es algo que va a ser un predictor por sí solo, ¿no? O sea, sí nos decía, bueno, pues la inteligencia se puede medir a través de ¿qué? De test. O sea, necesitas test para poderla evaluar. No es algo que llego y te veo y porque como te escucho hablar ya puedo decir que es inteligente. No, hay evaluaciones específicas muy, muy concretas que tienen diferentes elementos que te ayudan a medirlo y a poder tener un resultado, ¿no? Sí, evidentemente la inteligencia se relaciona con el rendimiento que una persona pueda tener tanto en el ámbito social, en el educativo, en el profesional. O sea, sí hay una relación muy estrecha en el rendimiento de la persona. Pero este punto, el que sigue, para mí fue así, claro, fue crítico, y estuvimos platicando lo tuyo por ahí un ratito ya. El que un nivel intelectual alto no te garantiza el éxito, o en su defecto el fracaso en tu trayectoria vital, laboral, profesional, etcétera, sino que pues simplemente es un elemento, pero no es algo que te lo va a garantizar. Y eso a mí se me hace bien importante, porque les digo, esa parte o ese comentario lo escucho más veces de lo que me gustaría el que me digan, tiene doctorado, sí, tiene maestría, es una persona con la que te sientes a hablar y es súper inteligente. Yo no digo que no sea inteligente, pero a veces necesita mayor acompañamiento, a veces necesita otra forma para poder adquirir ese conocimiento, pero no negamos que no lo tengan, ¿no? Y el que sea una persona con mucha información, con mucho dominio de temas, de algún aspecto en particular o así, no significa que no sea o que vaya a tener éxito en cualquier ámbito, en cualquier posición que lo pongas. Sí, es independiente a la escolaridad, o también incluso al manejo técnico, porque tal vez conoce o ha tenido experiencia en ciertos escenarios, pero eso específicamente no determina pues ni la inteligencia ni, como dices tú, el éxito profesional.
Exacto, y fíjate ahorita que mencionabas esto, ya ha tenido experiencia a lo mejor y eso le da el conocimiento, le da la capacidad de ser como esa expertise en cierta área, en cierto proceso, en ciertos temas, como si te fijas son diferentes elementos que van sumando y que siguen siendo, válgame la redundancia, una parte de la inteligencia, ¿no? O sea, es también esa experiencia, entonces justo esto último que vemos, la inteligencia pues se desconoce cómo manipularla de una forma permanente precisamente por eso, porque es la parte del conocimiento, la parte de la educación formal lo que también te da esa inteligencia, pero también hay un elemento de la persona, ¿no? O sea, y a mí eso me llama mucho la atención. Hay personas que las vemos que, híjole, la escuela fue su foco, o sea, la escuela nunca fue como su fuerte y la batallaron y la sufrieron, o sea, algunos que a lo mejor incluso dejaron la escuela en cierto momento y los ves y son personas que son profesionalmente muy exitosos, ¿no? De hecho, a mí me tocó platicar una vez con una persona que me decía, ¿sabes qué? Sí, sí, la escuela no hay, tiene su empresa, ¿no? Y es una empresa que la verdad es que le va bastante bien, es una empresa muy exitosa, es familiar, pero muy exitoso. Y esta persona me decía, sí, no, o sea, yo en prepa fue así como, no es lo mío, yo me metí como la experiencia, o sea, a lo mejor esa otra capacidad para hacer esas conexiones y llegar a respuestas y aventarse y demás, fue lo que le fue dando ese éxito. Entonces, por eso, tener esa claridad de no es meramente la inteligencia lo que te va a pronosticar que la persona sea exitosa, y por eso el decir cuál es tu objetivo de la inteligencia, porque la inteligencia por sí sola no te va a decir qué tan exitoso. Sí hay una relación, pero no es lo único que te va a dar ese elemento, esa definición de que la persona pueda o no tener éxito en el ámbito profesional o en alguna posición en particular. Hay más elementos que se tienen que sumar, ¿no? Justamente volviendo más como en la parte de inteligencia, el cómo evaluarla, ¿no? Decíamos, como hay diferentes partes o diferentes elementos de la inteligencia, pues también hay evaluaciones diferentes, ¿no? Para evaluar la inteligencia. Entonces también por eso el entender cuál es el objetivo para saber cuál es el tipo de evaluación de inteligencia que mejor te va a funcionar. Hoy, por ejemplo, pues la evaluación que nosotros queremos profundizar un poquito más es una evaluación que va más de la mano con lo que platicábamos hace un momento del razonamiento, ¿no? Esa capacidad de poder analizar, de poder llegar a conclusiones, de poder hacer esas conexiones. Entonces, ese tipo de evaluaciones tienden a medir o tienden a utilizar más este tipo de elementos, ¿no? Que son analogías verbales, el completar como secuencias o patrones, el poder ver como esa capacidad, esa memoria que puedes llegar a tener en palabras, números, etcétera. Entonces, es más el buscar esa capacidad de conexiones. Si hablamos de otro tipo de evaluaciones, pues ya hay otro tipo de elementos o de formas. Hay algunas herramientas que a lo mejor te van a utilizar, no sé, incluso problemas matemáticos, ¿no? O cuestiones más para evaluar temas de juicio. Pero entonces, por eso también la importancia de tener muy claro el objetivo para saber qué tipo de evaluación de inteligencia es el que tengo que aplicar para evaluar el punto o la necesidad exacta en cuanto a la evaluación. La inteligencia, por eso les decía, tiene diferentes áreas y de ahí saber cuál es el objetivo, o sea, porque vemos, o sea, hay las áreas de la inteligencia, las 6 principales o las 6 que podemos encontrar en diferentes evaluaciones que están en mercado, pues van enfocadas hacia esta parte, ¿no? O sea, inteligencia general, el razonamiento fluido, el razonamiento cuantitativo, hay de razonamiento cualitativo también, conocimiento, proceso visoespacial o memoria de trabajo. Estas 6 son como las más comunes y de aquí hay, por ejemplo, hay una evaluación que estábamos viendo por ahí, Terman, que toma las 6, pero hay otras que van enfocadas específicamente a algún área en particular de la inteligencia. Entonces, hoy justamente pues es más nuestro enfoque hacia la parte de razonamiento, ¿no? Lo que vamos a estar como platicando, porque esta es un área que pues nos aplica como en cualquier ámbito, en cualquier nivel, que lo podemos aplicar desde un proceso desde un proceso inicial para evaluación de la persona. ¿Sí?
Yare, no sé si tú quieras también. Es que sorprendentemente la inteligencia no está todavía como que bien definida. Hay muchos tipos de inteligencia. Luego también se manejan inteligencias de que social, emocional, o sea, más de nuestra interacción con el medio o algo así, ¿no? Incluso hay una ambiental y bueno, hay muchas clasificaciones, pero realmente el razonamiento pues es un elemento, como mencionabas inicialmente, y estudiando esto, porque medir por medir, pues podemos medir todos estos 6 elementos, pero eso realmente va a ayudar para la decisión que tengo que tomar de seleccionar a alguien o de ver cuál es el diferenciador entre un candidato y otro, o ver si a tal persona va a dar, tiene la capacidad para poder tomar o adaptarse a un puesto para sucesión, etcétera, ¿no? Entonces, más bien, ¿qué es lo que nos va a ayudar? Y bueno, pues hay varios factores que tomar en cuenta. Fíjate que esto que mencionas de que la inteligencia luego, curiosamente y sorprendentemente, no es algo que tengamos tan claro o bien definido, creo que es algo también importante, ¿no? Al igual que con algunas otras evaluaciones, por ejemplo, como lo vemos nosotros con el ámbito de la personalidad, que muchas de estas fueron desarrolladas más en el ámbito clínico, ¿no? O sea, pues fue donde empezó a surgir como todo este interés por evaluarnos, por tener como ese dato, ese número, como para poderlo tener esa evidencia. Creo que también en la inteligencia pasa algo similar, ¿no? O sea, y justo es esta parte que hablábamos de estos dos factores en el desempeño, y son el CI o el IQ, el coeficiente intelectual, y el factor G. Y el coeficiente intelectual, creo yo, la principal diferencia, y lo estábamos discutiendo tú y yo por ahí el otro día ayer, es que sí te toma elementos de edad mental, edad cronológica, para poder llegar como a un número específico, de decir, esta persona tiene este valor o este número de inteligencia, esta capacidad de inteligencia, ¿no? Coeficiente intelectual. Entonces, la diferencia creo que es eso, o sea, que aquí estamos utilizando elementos que también tienen que ver ya más con una parte como de la edad, de la cronología de la persona, para poder clasificarlo en qué tan bien desarrollado va, o qué tanto su edad va acorde a lo que se esperaría con el resto de la población. Y por eso hablamos de que pues se utilizan más, o este factor se utiliza más para términos o temas académicos, para poder identificar trastornos del desarrollo, y entonces poder a lo mejor empezar con algunas terapias o cosas así, pero está como más enfocado hacia esa parte, ¿no? Y a veces queremos utilizar herramientas que quizá tuvieron un origen o nacieron más como para poder tratar de identificar estos trastornos del desarrollo en áreas de lo que es el aspecto, el ámbito laboral, ¿no? Cuando hay un factor que es justamente el razonamiento, que nos puede dar mayores elementos, o que sí tiene una aplicación mucho más trascendente en el desempeño de la persona ya en un ámbito profesional. Y aquí entra justamente este factor G, ¿no? Digo, creo que no es tan común que hablemos del factor G. Para mí es más común encontrar, o que alguien me pregunte del IQ, o que lo veas, es el que tiene como base, por ejemplo, nosotros. Y Raven es una herramienta que pues se asemeja mucho a la información que maneja o que nos puede brindar, ¿no? Y estas dos tienen como base o como fundamento este factor G, que nos decía es un factor de inteligencia general. O sea, nos decía pues es la capacidad de la persona para resolver problemas lógicos. Y esa capacidad para resolver problemas lógicos es la que te va a dar a ti como esa información de qué tanta agilidad o qué tanta facilidad puede tener la persona para hacer esas conexiones lógicas que le permitan aprender nuevos procesos, empezar a como desarrollarse con mayor facilidad. A mí me gusta mucho cómo a veces Vicky explica cuando va a decir qué te mide Matrigma, ¿no? Y que dice, pues es, la persona va a funcionar o no va a funcionar en el puesto, ¿no? O sea, va a poder aprender o no va a poder aprender a hacer las cosas. Y yo les digo, pues sí, es cierto, o sea, si tú pones una persona que a lo mejor tenga una
una capacidad de factor que más chiquita o más pues en un rango bajo, probablemente si tú le enseñas cómo utilizar la copiadora vas a tener que ponerle la hoja con los pasos porque se lo va a tener que estar trabajando una y otra vez, y otros a lo mejor sin la hoja van a llegar, le van a picar y van a poder. ¿Por qué? Porque hay una capacidad de ellos para hacer esas conexiones más rápido que para la otra persona. Entonces, realmente esta capacidad de hacer esas conexiones te habla más de esa habilidad, esa facilidad que va a tener la persona para adaptarse, para aprender, para poderse como desenvolver más fácilmente, o qué tanto acompañamiento va a necesitar para aprender nuevas funciones o nuevos procesos, ¿no? Entonces, este factor, pues sí, lo puedes encontrar en cualquier área y tiene mayor uso, tiene mayor impacto cuando estamos hablando de evaluaciones de rendimiento, que nos puedan dar información de rendimiento, de desempeño de una persona en el ámbito laboral. Uh-huh. Sí, como dices, los dos tienen su valor, pero en realidad el coeficiente intelectual, por ser tan amplio, está, pues, sí tiene su apoyo, como decíamos, pero para identificar, pues, si el desarrollo ha sido adecuado, cómo estás en comparación a otra población, pues, más general. Pero el factor G, ya en específico, pues, lo que necesitas hacer en el ámbito profesional, si lo puedes hacer o con qué tanta facilidad se te va a dar. Y aquí hablando ya más específicamente de este factor que les decimos, va más en relación a la parte de razonamiento. Sí queríamos tocar este punto del modelo de desempeño que nosotros manejamos en HR Tools, porque justamente el razonamiento es un elemento central para nosotros para poder identificar o poder predecir el desempeño. Hay elementos, como lo vemos aquí en el modelo, en el diagrama, que van a sumar o que van a ser parte de todo lo que integra la persona, ¿no? Pero esto es algo que nosotros siempre les decimos, personalidad y razonamiento están en el centro porque son el fundamento para poder nosotros predecir o poder nosotros tratar de identificar la capacidad del desempeño que pueda llegar a tener la persona, ¿no? Y como vemos por aquí, el razonamiento y personalidad es algo que van a la par, se complementan, uno no elimina al otro, no es que uno sea más importante que el otro, sino que van por ahí de la mano, son parte de un todo, ¿no? Entonces, por eso nosotros hablamos mucho de que cuando hablamos personalidad, si complementamos con evaluaciones cognitivas, pues tienes una imagen mucho más completa de la persona, porque entonces ya estás viendo también como todos esos elementos que suman y que van a ayudar, porque es eso, o sea, van a ayudar a la persona a su desempeño, ¿no? Y el razonamiento pues también se nutre o tiene también estos elementos que le ayudan, le soportan todo lo que son, como ya decías tú hace un ratito, ya de la experiencia. Vemos también la parte del conocimiento, que ya decíamos, el conocimiento sigue siendo un elemento de la inteligencia, ¿no? Las habilidades, competencias, platicábamos tú y yo como a veces también cuando nos piden evaluaciones cognitivas, a veces son evaluaciones que tienen más un elemento, tienen más un tinte de competencias, ¿no? Porque hay competencias que son muy técnicas y entonces a veces, a pesar de que sean competencias técnicas, pues sigue siendo una parte de una competencia que quieres evaluar. Pero entonces, por eso entender, oye, pues es una competencia técnica, entonces es un elemento de la inteligencia, pero hablar de una prueba de inteligencia es algo muy amplio, muy ambiguo y por eso tenemos que ir más como al detalle. Esa es una parte del razonamiento, una parte de conocimiento de la persona, una parte de competencia, o sea, en qué elemento, en qué parte de este modelo entra la necesidad de evaluación o el objetivo de evaluación que tenemos en este momento. Sí, en realidad, o sea, todos los elementos se complementan entre sí para dar como resultado el desempeño y no es más importante uno que otro, pero sí en el centro, o sea, de la forma, la esencia de quiénes somos, pues sí o sí está la personalidad y el razonamiento, cómo pensamos, cómo es esa agilidad, y ya los escenarios por los que hemos pasado, porque hemos tenido también personas con un perfil de una personalidad
muy con elementos, por ejemplo, de liderazgo, ¿no? Pero resulta que es una persona pues todavía junior que no ha tenido la experiencia de pasar por ciertas situaciones en donde ha podido aprender ciertas competencias o habilidades para realmente, por ejemplo, manejar equipos o gestionar el desempeño de otras personas, pero pues ya lo trae, ¿no? Ya trae ciertas habilidades en su naturaleza que lo hacen líder, por ejemplo. O hay otras personas que tienen mucha habilidad con el manejo de personas en un sentido social, pero que también, bueno, eso los han pasado por ciertas experiencias que los hacen pues ser altos potenciales, por ejemplo. Pero el razonamiento es un complemento de esta parte de personalidad. Ya me adelanté aquí un poquito. Y lo puse por esto que mencionabas, porque sí, es justo esto, ¿no? O sea, entender dentro de este modelo que podemos tener diferentes dominios, ¿no? Como decíamos, la base sí es el razonamiento y la personalidad, pero luego ya si nos vamos particularmente, como decíamos ahorita, hay veces que son competencias más técnicas, competencias más de esa habilidad de gente, de esa habilidad de liderazgo. ¿Dónde entra entonces esta parte del razonamiento, la parte de la inteligencia? Y hay un dominio específico en donde podemos ver que entra este elemento, ¿no? Que es el dominio de negocio, porque ya lo decías, o sea, hay personas que van a tener esa capacidad de liderazgo, entonces hay un dominio que nos habla de esa capacidad de liderazgo que puede llegar a tener la persona, ¿no? Del manejo, de ser guía. Hay dominios que nos hablan de esa capacidad de relacionarte, de ese manejo que puedes llegar a tener tú mismo, de ti mismo, de tu persona, pero hay un elemento, hay un dominio que nos habla particularmente, o donde entra más bien esta parte de inteligencia y razonamiento, que es el dominio del negocio. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de que se toman elementos que tienen que ver con el procesamiento de información, que tienen que ver con esa capacidad que puede llegar a tener la persona para analizar la información, para poder dar soluciones, para poder pues sí, brindar propuestas también, ¿no? Y aquí vemos que hay diferentes competencias, como lo vemos, hay visión de negocio, literalmente el razonamiento, la resolución de problemas, el aprendizaje, el conocimiento de trabajo, o sea, son temas que tienen que ver con esa capacidad de razonamiento, esa capacidad de hacer esas conexiones, esa capacidad de aprendizaje que puede llegar a tener la persona. Entonces aquí o en este dominio en particular es donde tiene mayor relevancia el uso o la aplicación de evaluaciones cognitivas o evaluaciones de razonamiento, ¿no? Ya voy a dejarte decir de inteligencia, porque entonces caería en eso que decíamos de que es como muy ambiguo, muy amplio. Estamos hablando específicamente de evaluaciones cognitivas o evaluaciones de razonamiento, ¿no? Y el evaluar esto tiene un impacto directamente en el liderazgo de la persona, pues por esa facilidad, esa capacidad que vas a tener de analizar la información, los hechos, de proponer soluciones, de poder dar como respuesta a las diferentes situaciones, el uso adecuado de los recursos, de la organización de los recursos, incluso del capital humano que tengas a disposición, ¿no? De la toma de decisiones, de poder resolver y analizar las situaciones. Entonces, es en ese ámbito precisamente donde puede entrar la aplicación de herramientas de evaluación de razonamiento. Que decíamos, pues nosotros hay una en particular que va enfocada justamente a razonamiento particularmente. Así es. Bueno, Matrigma es un producto de Acesio, es una evaluación en la cual, bueno, se responde en línea, es un cuestionario no verbal en el cual se van contestando o definiendo series, deduciendo cuál es la faltante, ¿no? Tiene una respuesta de 12 minutos, se puede responder en computadora, en dispositivo móvil, todo es en línea, como comentaba. A la que sigue, por favor. Estos son algunos ítems muestra de las series que les comentaba que hay que deducir. Entonces, en realidad, al ser una evaluación no verbal, no tiene un tema de escolaridad mínima o de, ¿cómo se llama? Pues sí, de comprensión lectora, alguna limitante.
Entonces se puede aplicar pues para cualquier nivel. La que sigue. Matrigma lo que mide pues es la inteligencia fluida en particular. Y esta inteligencia fluida nos ayuda a saber pues cuál es el nivel o la habilidad de una persona para tomar decisiones y resolver problemas lógico-deductivos, ¿ok? Entonces, en ese sentido, pues es el elemento de razonamiento de la inteligencia que está relacionado directamente, según los estudios de Acesio, con la satisfacción laboral, con la curva de aprendizaje y el desempeño de tareas complejas. Entonces, esta Matrigma es una de las evaluaciones que hay en el mercado, como les comentaba Ceci, que evalúa pues razonamiento, pero que en ese sentido pues es un recurso muy importante. Nosotros incluso lo usamos internamente también para selección, y la información que te da está como en 3 niveles, todavía en la anterior, perdón, en 3 niveles, o sea, en una calificación baja, media o alta caen las personas de acuerdo a pues el nivel en el que respondieron por los ítems, y ese, de acuerdo a cómo caen en esa curva, te va a dar cómo va a ser su adaptación a una nueva posición. Si la mayoría caemos, o el 68% de la población caemos en una calificación media, eso quiere decir que si la mayoría de las personas se adapta a una posición en 3 meses, pues va a ser lo esperado, ¿no? Pero si tiene alguien una calificación alta, pues se va a adaptar muy rápido, y son de esas personas que rápido pues te das cuenta que no tiene todos los elementos y a lo mejor ya te está aportando ciertas soluciones, ciertas mejoras, ya está tomando decisiones de acuerdo a lo mucho o poco que ha comprendido de la posición. Entonces su tren también de pensamiento pues va como muy adelantado. Las personas que tienen unas calificaciones bajas, su curva de aprendizaje se demora más, ¿ok? No es de que no aprendan o no se puedan adaptar a una posición, sino que van a tener que repasar, por ejemplo, más la inducción, los temas técnicos, pues van a tener que reforzarlos continuamente, y también de eso va a depender pues la toma de decisiones de si va a ser un candidato pues que se seleccione, o si la compañía a lo mejor no está preparada o lista pues para tomar esa decisión, ¿no? O no tiene tal vez el tiempo para apoyarle. Entonces, en general, Matrigma y cualquier otra evaluación de inteligencia que se ha desarrollado obviamente en el ámbito laboral, que sea específicamente, como decíamos, no de los que miden el coeficiente intelectual, que esa es para otro tipo de ambientes o escenarios, sino estas inteligencias se pueden aplicar para cualquier posición. Entonces, en cualquier posición ustedes pueden utilizar como elemento de selección o para hacer pues un filtro las evaluaciones de razonamiento. Y también pues aquí les queremos dar algunas recomendaciones que conocemos también incluso pues por la práctica, como les decimos, de que esta información pues para qué la podemos usar. Entonces, en cualquier puesto se puede usar. También, la que sigue. Sí, se puede utilizar las evaluaciones de razonamiento para la selección de personal, ¿ok? Esto pues obviamente para candidatos externos. Cuando ya tenemos candidatos internos, pues podemos utilizar la información que nos arrojen estas evaluaciones para planes de carrera, para planes de sucesión y para identificación de altos potenciales. Entonces, en los procesos y en las tomas de decisión de capital humano, pueden integrar esta información, y para saber si la persona pues va a ser capaz de abordar esos nuevos conocimientos, responsabilidades más complejas,
que necesiten pues más habilidad mental para resolver problemas o situaciones que pueden poner pues no sé, que impliquen algún riesgo también de negocio. Entonces, pues los planes de carrera, por ejemplo, si tenemos un razonamiento que sea más alto de la media, por decir, para una persona ya nos va a dar información de que, bueno, sabes que todavía tiene capacidad para adaptarse a posiciones más complejas. Entonces, bueno, en la compañía pues estarían pues estas dos áreas en las que puede incursionar, o incluso tal vez pudiera tener capacidad para cambiar de hacer un cambio de carrera, ¿no? Que no sea en el que se ha desarrollado normalmente o de manera en los últimos años, sino que también pudiera cambiar, no sé, de operación, ahora se va a liderazgo. Hemos conocido a varias personas que están en capital humano que iniciaron su carrera en la compañía, pues a lo mejor en operación, y ya conocieron también cómo se lleva a cabo la operación, que pueden tener conversaciones pues más aterrizadas o de negocio, siendo partners de recursos humanos pues con algunos líderes. Entonces, este tipo de cambios. También pues en los planes de sucesión, si algunas posiciones clave o de liderazgo que manejan cierta información pues más compleja, pues sí va a tener la persona, o estaríamos buscando elementos pues de la media para arriba, ¿no? Más o menos. Y pues los altos potenciales, obviamente también, pues cómo es un nivel de razonamiento para poder identificar si tiene una capacidad todavía para desarrollarse más en un sentido de liderazgo internamente en la compañía. Las recomendaciones, perdón, Ceci, ibas a comentar. No, sí, solo te iba a decir cómo tiene que ver, o sea, yo entiendo aquí lo que decíamos, tiene que ver con esa agilidad, esa facilidad de la persona para adaptarse a esos ambientes, a esos cambios, pero en ningún momento estamos hablando de que la persona no sea inteligente, ¿no? Porque hay personas que pueden ser muy brillantes, pero es en un ámbito o en un área en particular, ¿no? Es como en donde donde tienen ese enfoque, donde tienen esa mayor habilidad. Entonces, aquí más bien estamos hablando también o se relaciona con esa capacidad y esa agilidad para adaptarse a otros ambientes, a otros procesos, a nuevas cosas, ¿no? Lo que estamos nosotros hablando con estas evaluaciones. Ok, sí, lo que dices es muy importante, porque lo que comentábamos de personalidad. A veces cuando hacemos un perfil con un cliente que no tiene una descripción de puesto tal cual documentado la posición que se está reclutando, hacemos entrevistas con el jefe contratante y casi siempre van acompañados de alguien de recursos humanos. Entonces la intención es sacar la información de cuáles son las responsabilidades, cuáles son los elementos importantes para poder hacer un perfil pues de razonamiento y también de personalidad, ¿no? Y muchas veces, bueno, a mí me ha tocado, no sé, a ti, Ceci, líderes que luego dicen, bueno, que tenga tal experiencia en la posición, y bueno, eso ya no va ni en personalidad ni en razonamiento, es un tema que checar con ellos de currículum, ¿no? Bueno, que sea inteligente, bueno, pues eso iría acá en la parte de razonamiento, no va en personalidad, ¿no? O también que tenga habilidad pues para manejar negociaciones, que sea muy inteligente para manejar las negociaciones. Bueno, eso ya sería sí un tema de personalidad. Entonces es ir ubicando de qué estamos hablando, ¿no? Y con qué tipo de evaluaciones nos podemos apoyar para poder identificar cada una de esas habilidades. Entonces, como decías ahorita, pues no quiere decir que no sea brillante en un sentido, sino que a lo mejor en un aspecto de personalidad. En personalidad va todo lo que tiene que ver con organización, con incluso también creatividad,
que eso a veces se llega a confundir con inteligencia, la parte creativa, pero es un elemento de personalidad. Y bueno, una serie de factores que pues sí hay que ver si es de personalidad o estamos hablando de razonamiento. Y bueno, de algunas recomendaciones que les queremos hacer en el momento de aplicar evaluaciones de inteligencia o de razonamiento. Número 1, que pueden ser usadas como primer filtro en selección o screening. ¿Esto qué quiere decir? Al ser por lo regular evaluaciones que llevan que también hablamos de que tienen un tiempo límite o que son cortas, puede ser muy bien utilizado como primer filtro. Entonces ya si tenemos esta claridad de qué es lo que estamos buscando, qué calificaciones serían las más adecuadas para que pueda ser pues que puedan llegar a él, nos pueda servir de filtro, pues usarlo así, ¿no? También la recomendación es de que respondan las personas en un ambiente controlado. Si se puede hacer en la oficina de ustedes, que puedan tener el manejo también de la computadora y la conexión a internet en la que se va a estar usando, está perfecto, es lo ideal. Porque un elemento muy importante es la concentración. Entonces, cuando se utilizan, incluso por ello también recomendamos mucho pues esa conexión a internet y que no haya interrupciones, porque si se interrumpen, como las evaluaciones tienen un tiempo límite y no sé, entra alguien a la oficina y ya por una duda se le ponen 2 minutos, ya afecta en los resultados. Okay, entonces eso es algo muy, muy importante que tomar en cuenta. Entonces, que no tenga ninguna interrupción, y por eso también pues a lo mejor serviría mucho ese ambiente controlado. Y también el tiempo límite, como les comentaba, tienen que estar muy atentos a ellos, a la conexión de internet. Y se me va otra idea. También lo que comentabas de que si se responden junto con evaluaciones de personalidad. Sí, eso lo iba a mencionar ahorita por lo que seas de la concentración, ¿no? Aquí sí, a diferencia de las evaluaciones de personalidad, aquí sí estamos hablando de respuestas correctas e incorrectas, y creo que eso es un elemento clave que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que al estar hablando de que sí va a haber respuestas correctas e incorrectas, por eso el tema de la concentración, del tiempo, de asegurar la conexión, son muy importantes, ¿no? Porque tienes que poner atención a lo que estás respondiendo. Hace ratito que mencionabas, bueno, Matrigma, por ejemplo, nos da la posibilidad de que la persona responda incluso en un celular, en un iPad. Tenemos esa posibilidad, pero aún así, o sea, es importante cuidar el espacio, ¿no? O sea, si tenemos habilitado el riesgo, por ejemplo, ahí es, oye, pues a lo mejor lo puedo estar contestando en el comedor. En el comedor no es el lugar adecuado porque hay ruido, porque aunque no estés ahí con alguien hablado, platicando, ya no tienes el espacio como para realmente poner la atención que la herramienta te requiere. Entonces, en ese sentido de la atención que se requiere, por la criticidad, por el tipo de elementos, de ítems que vas a estar respondiendo, cuando van acompañados o cuando vas a aplicar dentro de un proceso de evaluaciones de personalidad y evaluaciones cognitivas, la recomendación siempre es, dentro de tu proceso de evaluación, que lo primero que responda al candidato sea la evaluación cognitiva, ¿sí? La evaluación de razonamiento, porque entonces la persona está más fresca, está más atenta, está como más dispuesta, puede brindarle mayor atención al proceso, y ya después puedes poner la personalidad, porque en personalidad pues no esperamos respuestas correctas o incorrectas, puedes pausar, no hay ese tema del elemento del tiempo como lo hay en las de razonamiento. Entonces siempre se recomienda que las evaluaciones cognitivas vayan como la primera evaluación que se aplica a la persona para poder tener la mayor concentración, la mayor atención, la frescura de la persona en ese proceso, ¿no?
si lo aplicamos después, puedes encontrar ya a la persona cansado, ya contestando así como ya rápido porque ya quiero acabar. Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Cuando tienes que contestar varios, ya los últimos ya lo estás haciendo más como con la premura de ya quiero acabar el proceso. Sí, correcto. Entonces también cuidar ese orden en el que se van a responder. Uh-huh. Perdón, Pilar, justo. No, sí. Ajá, sí. Y bueno, también lo que les comentábamos de muy importante, tomar la evaluación de razonamiento como un elemento más de la toma de decisiones. Entonces, yo siempre visualizo que no vas a tomar una decisión ni nada más con el resultado de razonamiento, ni nada más con el resultado de personalidad, ni nada más con una entrevista. Entonces, de acuerdo a estudios, entre más elementos integres en la toma de decisiones, y sobre todo si estos son lo más duro posibles, quiere decir que, por ejemplo, incluso las entrevistas que sean lo más estructuradas posibles para que a todos los candidatos les preguntes lo mismo, tengas un parámetro claro de medición. Incluso también a los líderes se les pueda capacitar para que hagan entrevistas, ¿no? Por lo menos semiestructuradas, y ellos también tengan elementos pues claros de cómo comparar un candidato con otro. Entonces, pues nuestra probabilidad de acertar con un elemento o un nuevo colaborador que vaya a tener éxito en su trabajo, pues va a ser más alto. Ok, entonces, en ese punto, pues los queremos dejar pues ya para pasar a las preguntas, antes de pasar a las preguntas y las respuestas, pues con lo que aprendimos hoy. Aprendimos que el razonamiento es un elemento de la inteligencia, ¿ok? Entonces, también que la evaluación de la capacidad de razonamiento integra nuestras decisiones de talento, o sea, es parte de, como les mencionaba hace un momento, es parte de todos los datos que vamos a tomar en cuenta para tomar una decisión. El proceso de evaluación de personalidad e inteligencia son un complemento una de otra. Entonces, entre sí, bien curioso también, por ejemplo, que algunas personas que tienen a lo mejor cierta calificación en inteligencia o en razonamiento, tienen una personalidad, por ejemplo, a mí me ha tocado ver, no sé si a ti, Ceci, resultados bajos en Matrigma, luego tienen una personalidad como más estructurada, porque ellos mismos dicen, es que luego no entiendo muy bien y tengo que anotar todo, o tratan de organizarlo o compensar esa parte de la capacidad para aprender, incluso también con otros elementos de personalidad, ¿no? Entonces son complementos entre sí. También que un alto nivel de inteligencia no garantiza por sí mismo el éxito profesional. Y por último, que las evaluaciones cognitivas pueden ser de mayor utilidad si se aplican en el proceso de screening, ¿okay? En los primeros pasos de nuestro proceso de reclutamiento y selección. Y con esta última idea, yo lo que me gustaría es, o sea, si bien te da mucho mayor información o les puedes sacar mucho mayor proceso, como lo dijiste ahorita, ¿no? Es un complemento, entonces que no sea nuestra única carta para descartar a alguien, o sea, sí nos da pero una visión como de entrada, pero como bien lo decíamos en un punto anterior, no es un complemento, o sea, ya lo dijiste tú, a veces esa parte se suple o se compensa con algún elemento de personalidad, entonces que tus decisiones no vayan basadas únicamente en una o en otra, sino en la medida de lo posible integrarlas. Este puede ser tu primer elemento, como para decir, oye, sí, no, claro, si vemos puntuaciones muy bajitas, a lo mejor sí es el primer punto de descarte, pero puntuaciones medias, y más porque a veces las calificaciones medias, y me voy a ir específicamente al caso de Matrigma, como el medio cae entre 3 y 6, a veces ven una puntuación de 3 y ya los quieren descartar, entonces realmente es como, oye, a ver, espérate, vamos a ver qué otros elementos, porque esa persona, aunque el valor parezca muy chiquito,
está en promedio y es una persona que todavía te puede funcionar, porque hay que ver qué otros elementos tiene que a lo mejor sea lo que le puedan ayudar a tener ese éxito. O sea, por eso el tener o irnos también con esa claridad de la inteligencia no es el predictor por sí solo de éxito o fracaso en una posición, sino que es una parte de, pero hay que complementarla con estos otros elementos. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Síguenos en redes sociales para que te enteres de nuestros próximos eventos.